Comenzamos este diálogo entonces con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma Correa. Presidente, saludarlo, bienvenido al set de TV Senado acá en el Congreso Futuro. Y bueno, me imagino que también un día especial porque hoy el Maule es parte también de esta actividad. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que al igual que 11 años seguidos, una vez virtualmente, hemos estado siendo parte de este Congreso del Futuro, que ya lo hemos dicho hartas veces, es una instancia única en Latinoamérica, pero que tiene una virtud que yo quiero de alguna manera destacar, que nos hace bien. Creo que el Congreso del Futuro nos hace bien porque nos hace pensar y nos hace escuchar, que son dos temas que en el mundo vertiginoso del día a día cuesta mucho hacerlo. Pensar porque uno oye mucho de las presentaciones y la verdad es que tienen que ver con lo que está ocurriendo, que va a ocurrir dentro del mundo en temas que probablemente uno no había imaginado. Muchas de las cosas que yo oigo, por ejemplo, en materia de filosofía o en materia de salud, son temas nuevos que obviamente no estaban dentro del la lógica normal. Te pongo un ejemplo. Ayer en la cena que hubo en La Moneda me tocó estar con algunos científicos, particularmente con el académico, el profesor Yuste, digamos, que decía, yo le preguntaba, a propósito de algunas cosas que había escuchado, qué tipo de reflexiones tenemos que hacer a partir de este Congreso del Futuro. Y me decía, mire, vamos a tener que pensar muchas cosas, pero sobre todo en algo que no hemos pensado nunca, ni siquiera los científicos, ¿cuál es la especie humana? Entonces, ¿por qué le digo yo? Pero obvio, si siempre la especie humana, desde que surgió, había una característica propia que es la conciencia, el yo. Pero hoy día el avance científico, tecnológico, puede hacer que ese yo ya pueda no ser tan yo, pueda tener una interferencia distinta, a veces con buenos propósitos. Me decían, por ejemplo, que hay algunos dispositivos que están usando en Estados Unidos que personas que quedan de jóvenes completamente paralizadas a propósito de un chip que los pueden recrear en un avatar y de alguna manera volver con las mismas emociones y con la misma movilidad que esa persona pudo haber tenido y se producen respecto de la persona que lo está mirando sin poder movilizarse cambios profundos, un poco en la especie humana. O sea, nos hace reflexionar, nos hace pensar y nos hace bien. Y creo que eso es una característica muy, muy importante. Digamos que son características, como dice usted, presidente, y reflexiones que en la vorágine del día a día nos impide. ¿Ah? Yo apostaría que esta semana usted se ha estado moviendo, usted bien lo ha dicho, entre el Palacio de la Moneda, entre el Congreso Nacional en Valparaíso, en Santiago, los puntos de prensa, acudir precisamente a la apertura de este evento, ahora venir nuevamente acá al Seina, y claro, no hay tiempo, ¿no? Porque además hay un factor importante que una vez se posterga en la vida pública como es la familia. Total, claro, por eso que una semana si fue, y creo que eso está. Claro, sí, No, y la gracia también es que muchas de estas cosas que uno logra escuchar, a veces no logra, pero la oye, después la puede replicar y se puede de alguna manera volver a ver, cosa que es bien interesante. Pero además, fíjate que una segunda reflexión, también este Congreso nos hace cambiar un poco el chip, aprovechando de las cosas nuevas. Tecnológica. De un poco nosotros como sociedad, y particularmente Chile, está muy, no sé si atrapado, pero vinculado a una cultura que de alguna manera yo lo refiero como una cultura del pasado, que no necesariamente es peyorativa, pero es del pasado. Probablemente muchas de las divisiones políticas que tenemos tienen que ver con visiones perfectamente legítimas de lo que pasa o no pasa en Chile en 10 años atrás, 30, 50, 100, 200 años atrás. Y es parte de la forma ideológica de irse digamos, pensando. Pero hoy día, el cambio hoy día profundo que está viviendo la civilización, probablemente la inteligencia artificial es mucho más poderoso el cambio que la revolución industrial. Y si uno mira lo que significó la revolución industrial, fue un cambio total de discurso y de referencia, de visión. Si esto es más fuerte, yo creo que hay un desafío también de empezar a pensar una cultura del futuro, que no tiene que ver la misma del pasado, porque son otros temas. Probablemente la especie humana, el ser humano que estamos viendo hoy día, o los problemas de hoy día, muy pronto, pero muy pronto van a ser de una naturaleza distinta. Y eso creo que también da oportunidades. Y este Congreso del Futuro remece para ver un poco cómo podemos reflexionar en la cultura del futuro. Pero cuán difícil, perdón, presidente, es legislar
con ese misterio por delante, No, de no saber los alcances? es impresionante, pero por ejemplo, una cosa bien concreta, digamos, por ejemplo, en normas del trabajo. Esta es una cosa súper fácil, o sea, no, muy complicado, pero el uso virtual para trabajar. Tú hace 5 años atrás habías sido de loco, ahora tienes que incorporarlo, pero ¿cuánto lo incorporas? ¿Cómo lo incorporas? O respecto a eso también es una forma de ver cuál va a ser la cultura del futuro, cómo se logra, digamos, hacer que eso, porque es una gran oportunidad que te genera mucho más acceso a una vida familiar, también es un gran problema, ¿te fijas? Porque te dice cuál va a ser el sentido del equipo, cuál va a ser el sentido de cómo se afrontan los trabajos en forma conjunta, o los tipos de trabajo. En Chile estamos, no hasta hace mucho, ahora ya ido cambiando, pero acostumbrados un poco a las jornadas de trabajo. Muy extensas, además. No, y como que uno parte de la base que todos vamos a trabajar todo el mes en un mismo lugar. Y tú te podés discutir las horas de trabajo. Es la filosofía que estamos los dos formados. Digo. Yo estoy formado en esa cultura, pero uno mira para adelante, uno habla con los científicos. A mí me ha tocado hablar además mucho con ellos personalmente y te dicen, oiga, pues eso se acabó. Si el futuro va a ser, uno va a trabajar 2 horas acá, 4 horas acá, 3 horas acá, porque es parte de la vida, de la operabilidad interactual. Y eso supone también que las leyes ayuden a esos cambios de paradigma y no nos quedemos atados a normas que de alguna manera fueron parte del pasado. Y eso es un desafío tremendo. Al momento de esta entrevista yo les cuento, claro, estamos hablando con la segunda autoridad del país, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma Correa, pero yo también quiero hablar con Juan Antonio Coloma Correa, el ciudadano, ¿no? Un poco. En sus inicios como estudiante, uno ve muchos estudiantes, muchos jóvenes acá. Cuando Juan Antonio era chico, era más niño, ¿tenía algún interés particular en la ciencia, en algún aspecto de la ciencia? A ver, ¿qué se acuerda? De partida yo me envidio profundamente, hubiera tenido la oportunidad por tener algo así como el Congreso del Futuro. Yo creo que esto es un privilegio de las nuevas generaciones fantástico, ni remotamente tenía. Pero piensa una cosa, yo cuando tenía joven, para mí el gran cambio que hubo fue cuando la televisión fue a colores. O sea, eso fue como un cambio como... Copernicano, como dice. Ese sí que fue cambio copernicano, a los 14 años. No había WhatsApp, no había celulares, no había... Entonces es muy distinta la lógica que hoy día existe. No, yo tenía más un interés más humanista, pero profundo respecto de cómo influir para que nuestra sociedad resolviera positivamente los problemas de convivencia y de desarrollo, cosa que en ese tiempo no se discutía tanto. O sea, y obviamente la ciencia... Habían barreras muy fuertes. Habían barreras muy fuertes, era otra cultura, era otro mundo, es difícil ponérselo ahora, pero yo también lo veo a través, por ejemplo, uno de lo que más parecido puede ser un poco en su familia, digamos. Y hoy día, mis hijos, mis hijas, mucho lo que más siguen, algunas viven, una vive en Valdivia, otra vive en Quillota, otra vive en otras partes, en Talca, distintos lugares, y ellos en cada lugar en su Congreso del Futuro van, te fijas, porque también en la familia nos va incorporando una cultura de decir, oye, anda a ver qué pasa allá. Me acuerdo yo me acuerdo notable en el Maule, fue hace como 4 años, que nos dejó a todo lado, porque dice, mire, hasta ahora lo que viene en el futuro es el mundo de los tímidos. Pero ¿por qué? Y hace toda una explicación de que todo lo que era valioso en un mundo 50 años atrás, hoy día se va a valorar otra forma de entender la sociedad. Y tiene que ver mucho más que la timidez con la expansión, porque hay mucho más capacidad de eso, concentrar la ciencia, es bien entretenido. Entonces, bueno, todo esto, los cambios de salud que van a venir, con la forma de hacer los exámenes de sangre del futuro, cómo vas a saber tu estado de cuerpo, cuánto se avanza. Y ese es yo me acuerdo de haber visto una charla increíble sobre cuánto va a durar el ser humano de aquí a 20 años más. Y tú decís, pero... Una eterna aspiración del ser humano. Claro, como la inmortalidad, pero te dicen, no, si el cuerpo límite tiene 120 años físicos, el cuerpo, me acuerdo había un premio Nobel que es notable, y me dijo, pero mira,
estamos casi, miren esto, estamos casi en condiciones de reemplazar cualquier órgano del cuerpo. El más complicado, aparentemente es más complicado el cerebro, pero hoy día se va a hacer, me dijo, pero hay uno que no hemos podido. Y quedamos todos como, ¿cuál es el órgano que usted no puede? La piel. ¿Cómo le digo? Sí, lo más difícil, mira qué increíble, ¿eh? De renovar es la piel. Entonces imagínate, alguien que vive 120 años y con la piel que tiene uno que se va ya de 120 es difícil. Entonces la piel es un órgano entero y las dificultades de renovar la piel, de hacer como una piel de nuevo, es la más difícil de todas, para que veas tú lo curioso que es esto. Bueno, pero esto nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace plantearnos nuevos temas. A mí me encanta eso. Yo por naturaleza soy, volviendo a más como ciudadano, soy curioso. Me encanta, me gusta saber un poco más, leer, conversar. Me encanta conversar. Bueno, y eso ayuda mucho también esta lógica. Bueno, usted habló de familia y también, claro, hablamos del Juan Antonio más pequeño, pero también como padre y como abuelo, también me imagino que tiene que responder a algunos intereses particulares vinculados a este tipo de eventos también, ¿no? Y a la ciencia. Y esto hace además mucho, cuando uno oye estas cosas, son conversaciones bien entretenidas de familia, porque yo tengo 8 hijos, son de distintas edades, claro, y cada uno, hay una sola hija que vive conmigo y con la otra, los otros cada uno tiene su vida hecha, pero cuando nos juntamos, tratamos de hacerlo seguido, pero no es tan fácil. Cuando muchos de los temas que nos más entretenidos, yo me doy cuenta, son los que alguien ha visto en un Congreso del Futuro. Porque ¿Viste qué? Oye, papá, ¿te fijaste esto? O al revés, le dijo, ¿ustedes vieron qué? Y fíjate que tiene, al conversar sobre el futuro, tiene algo mágico, que como que atrae a todos como en una cierta perspectiva de igualdad, en el sentido de que todos tenemos opiniones. Cuando uno habla del pasado, que es la propia cultura muy chilena, cada uno, es muy difícil ponerse más de acuerdo porque los pasados marcan historia y está bien que sea así. Pero esa visión del pasado, esa cultura del pasado tiene que evolucionar hacia una cultura del futuro porque el mundo va para allá y es un tema que no podemos dejarlo de ver. Y ahí sí que son entretenidas los acercamientos. Por ejemplo, te puedo decir a ti, ¿cómo te gustaría que fuera la vida en 20 años más? Y probablemente tú vas a pensar qué cosas te gustaría hacer. Hace 20 años no estábamos con estos teléfonos inteligentes ni nada, por ejemplo. Por ejemplo, o en 20 Imagínese en 20 más. O en 20 más. Y ahí, ¿qué te gustaría que, por ejemplo, una pregunta interesante, ¿qué te gustaría de las cosas de ahora que se mantengan en 20 años más? ¿O qué cosas culturales? ¿O qué cosas va a ser más difícil de ir formando? Entonces, te hace también pensar y reflexionar. Y eso es la magia del Congreso del Futuro, que te hace pensar y te hace escuchar. Una cosa que tampoco es tan común en el mundo. Hoy día estamos en un mundo mucho más individualista, que cada uno tiene mucha información por redes y uno tiene un grado de información que siente que sabe muchas cosas, hasta que te encuentras con estos desafíos en donde te nace escuchar y escuchar hace bien. Y en un mundo moderno yo sí entiendo que antiguamente, en la cultura del pasado, que está bien, no es que yo esté haciendo una crítica, era así, había una cultura vertical, era como, ahí tú echabas de menos un poco el caudillo, hoy día es un mundo mucho más horizontal. El cuestionario estaba más supeditado que hoy. Hoy claro, cuestionar se valora. Se valora más y además los liderazgos son más horizontales porque son más participativos. Las formas importan igual que el fondo. Entonces, esa manera de llegar a entenderse es bien fascinante. Y con desafío ético notable. A mí me gusta esto. Por ejemplo, ayer me decía ahora, ¿pero qué se está discutiendo? Se está discutiendo, por ejemplo, mucho la inserción de los chips en el cerebro. Entonces, hay un chip que eventualmente se podría poner que te hace a ti, que no sé cómo funciona, yo no soy experto, pero que tú puedas hablar, si tú como que te gradúas y podemos hablar en chino los dos, tú y yo, cada uno con su chip, o poder hablar en japonés, o hablar en un mejor inglés. Eso hoy día, vamos para allá, ahora después viene el tema ético. Bueno, pero que te implanten el chip, ¿qué significa? Que la información tuya
pasa a ser de todos o tú mantienes tu identidad, porque estas cosas tienen un lado y también tienen otro lado. Entonces son discusiones que se nos van aquí naciendo, formando y que son fascinantes. Juan Antonio Coloma Correa, más allá del rol como presidente del Senado, segunda autoridad del país al momento de esta entrevista, hemos querido también hablar un poco con la persona y uno de los sellos que hemos tenido en estas entrevistas, en el epílogo ya, es el ¿cuál es tu futuro posible? ¿Cuál es su futuro posible, Juan Antonio? Mira, yo también he aprendido que uno tiene que planificar un poco menos el futuro. Tiene que tener faros. A mí me gusta, siento una cierta obligación de transmitir mis ideas, de hacer un país con más oportunidades, que es lo que a mí me motivó a actuar en la vida pública. Esto va a ser algo bien personal. Yo sé que yo, a quien me conoció más chico, yo creo que podría decir que yo nunca pensé que me iba a dedicarme a esto, jamás. O sea, a mí me gustaban las fiestas y el fútbol, para ser franco. Ya, pero igual fue presidente de una federación de estudiantes. Después, porque entré por el sentido un poco del deber. Yo partí en el tema público básicamente en unos trabajos de invierno de la universidad y que uno se da asumiendo un rol que a mí me pasó por lo menos, chuta, ¿qué puedo hacer yo por hacer un país más justo? A partir de cómo aprovechar tú las oportunidades que tenías. Y ahí yo fue entrando más a la vida pública más por sentido del deber que por una vocación. No es que, porque hay algunas personas que yo encuentro fantásticas, como que uno los mira bien de joven y tú dices, este va a hacer tal cosa, digamos. En el caso mío, se habrían equivocado. Entonces, entré esto por sentido del deber. Y mirando para adelante, uno tiene que cumplir el deber hasta que de alguna manera, en distintos campos, yo soy bien optimista, me veo haciendo cosas distintas, no estoy atado solo a una actividad. Yo me dediqué a otras cosas antes de ser parlamentario y me entretenía, cosas productivas y está bien. Pero ojalá que este tipo de cosas es la que va quedando como en la borra de los recuerdos, este tipo de influencias que uno recibe, que aprende a escuchar. Claro, son legados bien encachados bueno, tú tienes que haberlo visto acá, pero el Congreso del Futuro además hoy día está siendo referente en muchas partes del mundo, se está llevando a otras partes, hay otros países que han replicado el mismo modelo, incluso la CAF, que es un banco fomento, está tratando de replicarlo a los países de Latinoamérica porque la conclusión de ellos es que esta reflexión le hace bien a los países. Más allá de... Porque es una lógica de cambiar la lógica, el chip de la discusión. Volvemos al chip. Volvemos al chip. Es que esto es claro. No porque se quieran olvidar los temas de hoy o del pasado, no, son clave. Pero mirar, mentalizarse, reflexionar en conjunto hace 20 años más, nos hace a veces llegar a lógicas de entendimiento completamente impensables en otros escenarios. Nosotros tenemos la primera, esto se discutía, valorado mucho en el resto del mundo, la primera ley de neuroderechos en Chile, que en el fondo es llevar la lógica de los derechos humanos al cerebro. Es bien interesante esto, decir, aquí tenemos que proteger la identidad, y lo hicimos cambiando una norma constitucional, lo discutimos mucho, lo planteamos la identidad, el derecho a ser. Y cualquier investigación científica que no puede alterar es tu identidad. Sin duda. Esa ley, o esa reforma, que es referente hoy día a varias partes, es completamente transversal. Yo fui parte de unos autores, pero fuimos todo el arco político, cosa que es difícil en otras cosas, porque cuesta mucho, tú que te tocas el Congreso, las leyes obviamente tienen mucho lógica ideológica. Aquí nos pusimos de acuerdo en decir, mira, más allá de que tú seas, probablemente las derechas o las izquierdas de hoy día no van a ser iguales que en 20 años más, que puede haber otro tipo de... o en 40, ¿para qué te digo? No quiero ni imaginar. Entonces, hay que tener ideas, sí, pero hay que tratar de tener, y está bien que cada uno tenga una idea propia. A mí me gusta la gente que tenga ideas, pero esas ideas tenemos que transformarlas de una cultura histórica del pasado a una cultura del futuro. Y eso, esta instancia ayuda mucho. Es parte de lo que nos hace humanos. Le agradecemos la entrevista, esta conversación, no solo al presidente del Senado en este momento, sino que también a Juan Antonio Coloma Correa, la persona, ¿no? El ciudadano, en el marco de este Festival de las Ciencias.
Bueno, y junto al presidente del Senado los dejamos invitados a otra oportunidad con más reflexiones en torno también a esta premisa, ¿no? De ¿y ahora qué hacemos? Un abrazo grande.